Buenas tardes, ¿cómo están ahí del otro lado? Reciban nuestro abrazo virtual a través de la pantalla. Acá estamos en un nuevo encuentro de la Escuela de Familia de la Iglesia del Centro. Hoy excelentemente bien acompañados por dos queridos amigos de Puerto Rico, boricuas ellos. Ahí Luis y Cintia Roy, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, amada familia, tanto Sebastián como Valeria, a la iglesia, a la Argentina Bella, que todavía no hemos tenido el privilegio de poner un pie allí, pero pronto, con el favor de Dios. Gracias por recibirnos y gracias por hacer esta experiencia una experiencia maravillosa. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir con ustedes y estamos muy emocionados. Sí. Qué grande, es internacional, ¿eh? Los chicos acá Bueno, nos hemos ido para arriba. Les contamos, los conocimos a Luis y a Cintia en un retiro de Somos Uno, de Enfoque a la Familia, allá en Costa Rica. Y bueno, enseguida ahí quedamos muy conectados por la bendición de sus vidas, de su ministerio. Le contamos, ellos son pastores allí en la ciudad de Trujillo Alto, en Puerto Rico. Llevan 25 años de casados, ya son padres de 2 hijas, fundadores de los ministerios Salvemos a Puerto Rico y el ministerio Juntos, pero no iguales, y han escrito un libro del cual queremos conversar en el encuentro de hoy, que se titula Corazones Maltratados, ¿sí? En el cual ellos cuentan su experiencia con la violencia doméstica. Ese es el tema que vamos a charlar hoy, pero no desde la teoría, sino desde un testimonio que ha bendecido a cientos y cientos de matrimonios alrededor del mundo, un testimonio de restauración en el cual, con un corazón completamente abierto y genuino, Luis y Cintia cuentan su testimonio, ¿no? Y bueno, es de eso de lo cual queremos hablar. Bueno, estamos tan contentos de tenerlos y bueno, a todos los que están del otro lado, aprovechen este programa porque realmente en Jesús se puede, todo se puede, ¿sí? Ese mensaje queremos llevar hoy, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Porque hemos vivido tiempos muy complicados, ahí en Puerto Rico, que en Argentina, en el mundo, y una de las cosas que se habla, ¿no? Y los índices que se están manejando son de cómo creció la violencia doméstica en las familias, ¿no? Algo que por ahí no se veía tanto y de repente, no solamente desde el lado del hombre, que uno está por ahí, piensa más que desde ese lado, sino también que ha aumentado desde el lado de la mujer. Así que nos pareció un tema muy importante para poder charlar hoy, pero bueno, basándonos que se puede restaurar y que sí se puede salir adelante. Muy bien, Luis y Cintia, 25 años de casados. ¿Cómo fueron esos comienzos? Wow. Ay, bueno, pues tuvimos un noviazgo bien interesante. Nosotros nos enamoramos, pero bien enamorados, una cosa increíble. Pero en medio del noviazgo se suscitaron ciertas cositas que quizás no, debimos trabajar. Pero obviamente no siempre los novios van a buscar consejería. Y uno piensa, por lo menos yo como mujer pensé, cuando yo me case, todas estas cositas que se estaban dando, todo va a mejorar. Como que el matrimonio va a sellar ese tiempo y va a comenzar un tiempo mucho mejor. Eso es prácticamente un error. Uno, si está pasando por una situación en el noviazgo, que lo recomiendo ahora mismo, si hay novios que están pasando por situaciones de violencia, de situaciones que no entienden, que se sienten mal, que los hacen sentir intimidados, deben buscar ayuda inmediatamente o alejarse de esa persona que le está causando dolor. Así que nosotros nos casamos muy enamorados, ¿eso es correcto? Así es. Gracias a Dios. Nos casamos muy enamorados. Y nosotros, como todo matrimonio, desfilamos hacia el altar con muchas metas, con un propósito en común. Nosotros sabíamos hacia dónde íbamos, pero adelantando la historia, a 2 años después, ya estaba nuestra hija Paula Camila en casa y se empezaron a dar una serie de situaciones. Aparentemente, ¿verdad? Nosotros no manejábamos muy bien las finanzas del hogar y Luis fue a buscar un segundo empleo. Y ese tiempo lindo de decirnos palabras bellas, de estar todo el tiempo juntos, se fue esfumando
fue desapareciendo y pues no nos veíamos. Yo estaba todo el día con mi hija en casa que tenía una condición del síndrome del atardecer, le dicen los médicos, ya era prematura, y no podía entender este tiempo de claro a oscuridad. Ese tiempo de atardecer no lo podía entender y ella estaba 4 horas llorando. Entonces, 4 horas cargando a la nena, tratando de calmarla. Estaba sola, no podía cocinar, a veces no podía limpiar la casa porque me concentré en la nena, en que dejara de llorar. Y Luis, cuando llegaba por la noche, pues empezaba a puntualizar esas cosas que no se habían hecho. No hay comida, la casa está regada, oye, pero tú estás desaliñada, ciertas cosas. Y empezamos a lastimarnos el corazón el uno al otro. En respuesta, pues obviamente ya las palabras de amor estaban escaseando y se habían sumado palabras de maldición del uno al otro. Nos estábamos diciendo cosas muy difíciles, muy... Jamás pensé que nosotros íbamos a tener ese tipo de palabras entre nosotros. Hasta el punto de que llegó el momento en que el punto de cada oración era pues un golpe. Ambos nos agredimos muy feo, nos agredimos y nos lastimamos no tan solo el cuerpo, sino el corazón. Así que así vivimos 2 años delante de nuestra hija Paula Camila, que a quién iba a ir una nena de 2 años a decirle, mis papás pelean, mis papás se dicen las cosas más absurdas, tengo tensión, o sea, casi no podía hablar, ¿verdad? Ya lo que hacía era llorar y llorar y llorar. Y nosotros no entendíamos ese proceso que se estaba dando entre nosotros, simplemente nosotros pues éramos muy agresivos y aún así éramos cristianos, líderes de matrimonio de una iglesia, porque esto se da en la iglesia y se está dando en la iglesia. Y pues vivimos 2 años de violencia, que aquí hago una parte porque no recomendamos nunca que si usted al primer indicio de violencia en su matrimonio, usted busque ayuda inmediatamente. Hay que hacerlo. Yo aguanté 2 años, yo atenté contra mi vida, contra la vida de Luis, contra la vida de nuestra hija, atentamos contra nuestra vida, contra nuestra familia, y eso no lo podemos hacer. El amor es grande, pero si es por amor, pues mejor sal del lugar de dolor, busca ayuda y cuando estén restaurados, vuelvan. Una de las cosas que hemos aprendido en el proceso, como bien dice mi esposa desde el noviazgo, es que falsas expectativas van a producir grandes frustraciones. Entonces entramos en una vida matrimonial con altas expectativas, pero bien bajo esfuerzo, compromiso, dedicación, en favor de lo que de lo que quieres obtener. Así que falsas expectativas siempre van a producir grandes frustraciones. Segundo, el pecado te va a llevar a lugares que tú jamás pensabas llegar. Yo no decidí un día de la nada levantarle la mano a mi esposa y ya. Es un proceso. Es un proceso. Es un descuido hoy, un descuido mañana. Desde el noviazgo comenzamos a tener episodios de violencia. Ese agarrón de la mano, mover los hombros, amaquear los hombros, ese pellizco, ese gritar, ese golpe en la mesa, y poco a poco, ese insulto. Intimidación. Entonces, la intimidación misma, porque la violencia genera violencia. Y uno como hombre sabe que va a probar hasta dónde va a llegar la tolerancia de la persona que tú amas. Y digo entre comillas, amas, porque a quien no le importe tu dolor no te ama. Entonces yo infringía ese tipo de maltrato, abuso desde el verbal, emocional y físico desde el noviazgo, y pensé y realizamos que el día 18 de noviembre de 1995, el día que me puse el anillo en el dedo, era como que una varita mágica. ¡Ups! Y todo desapareció y ya es una nueva vida, lo cual no es cierto. Ahora fue peor, porque ahora es dentro del mismo techo, en la convivencia.
y no tardó mucho de salir a la realidad. Así que ese pecado, comportamiento pecaminoso, ese comportamiento egocéntrico, ese pensamiento de prepotencia, del machismo, que es una plaga mundial, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, se infiltra o se infiltró de nuestra vida matrimonial y poco a poco, como bien dije, yo no dije, hoy voy a levantarle la mano a mi esposo y le voy a pegar. No, Ese no era el plan. ese no era el plan. Un poco a poco, un descuido hoy, un descuido mañana, e ir removiendo los fundamentos sólidos de una vida de matrimonio, el cual fue socavando nuestra identidad como matrimonio. Así que queremos ser lo más honesto y transparente posible. Si algo nos distingue a Cintia y a mí, en nuestro ministerio, tanto aquí como afuera, es que tratamos de ser lo más honesto posible, entendiendo que la transparencia sana. Y a la medida que podamos abrir nuestro corazón, nuestras cicatrices puedan ayudar a sanar las heridas de otros. Así que lo que usted va a escuchar es pura transparencia. Nosotros no caminamos en el quinto cielo. Nuestro matrimonio no está envuelto en una chequina, una presencia de Dios todo el día. Tenemos momentos alegres, tristes, altos, bajos, como Sebastián y Valeria, como Luis y Cintia, y como mucha gente que nos está viendo hoy. Caminamos sobre tierra. Así que queremos brindarle herramientas que nos ayudaron en nuestro proceso restaurador. Sí, pero antes de esas herramientas, nosotros llegamos al punto de que decidimos separarnos. Ya una mañana me levanté y le dije a Luis, oye Luis, ¿tú me amas? Que llevamos 2 años que ya como que no nos soportamos. Y él me dijo, ya yo no te amo como antes. Eso para mí fue me desgarró el corazón, porque aún con toda la violencia que estábamos viviendo, siempre mantuve la esperanza basándome en el amor. Pero al decirme eso, pues yo rápidamente le dije, pues mira, te tienes que ir de la casa. Y él tomó las maletas, echó toda su ropa, o lo que pudo, y se fue. Y eso fue otro golpe más. Y yo dije, oh Dios, ahora mismo yo me quedé sola, yo me casé para toda la vida, porque mi mamá siempre me lo decía, uno se casa para toda la vida, y yo iba al matrimonio para eso. Y de momento quedarme sola con la nena, yo dije, soy una estadística más. Me pasaron muchas cosas por la mente, como yo lo voy a hacer sola, esto no era lo que yo pensaba. Bueno, pues estuvimos 3 meses, Luis buscando sus papeles de divorcio, yo buscando los míos para terminar esto, que habíamos comenzado mal. Y una de las veces que Luis llegó a la casa, él iba a buscar ciertas cosas y se iba cuando no estábamos. Un día la nena estaba enferma y estaba en la casa y él llegó. Y cuando él vio a la nena, él la tomó en sus brazos, la abrazó, la puso en su regazo. Llevaba tiempo que no la veía. Y se la puso en su regazo y la nena comenzó a llorar y a llorar y a llorar y levantó las manos y me decía, mami, mami. Y entonces él me preguntó, ¿pero qué le pasa a la nena? Y yo con toda la intención de lastimarlo, le dije, es que ella no sabe que tú eres su papá. Y eso lo lastimó muchísimo. Él puso a la nena en el piso y yo dije, aquí se levanta y se acabó la vida de Cintia. Ya aquí me va a terminar. Pero no fue así. Ese día algo sucedió. Él se dobló completamente, cayó de rodillas en el piso y comenzó a llorar amargamente. Mi corazón se llenó de compasión y el de él de tristeza. Y algo hubo que marcó nuestras vidas. Él levantó la cabeza como pudo, me miró llorando y me dijo, ¿qué tengo que hacer para salvar a mi familia? Por eso esa frase de salvemos Puerto Rico, salvar nuestras familias, para nosotros tiene un impacto bien directo. ¿Qué tengo que hacer para salvar mi familia? Y de ahí en adelante comenzó un proceso bien lindo. Yo pude haberle dicho, oye, la culpa es tuya, ve y busca ayuda tú, pero no fue así. Yo le dije, tenemos que buscar ayuda, porque el problema en el matrimonio era de los dos. Y siempre será de los dos cuando hay problemas en los matrimonios. Y de ahí en adelante
comenzó este proceso lindo de restauración. Juntos, no iguales, pero ya sí con la cobertura del Señor y entendiendo y conociendo quién era Dios en nosotros. Yo quiero volver a enfatizar las palabras de mi esposa, en el cual esta es nuestra historia. No todas las historias son iguales y la violencia no se justifica para nada. Y lamentablemente vemos tal vez dentro de nuestro ambiente eclesiástico, cristiano, el cual la primera recomendación es espiritual. Ora, ayuna, como si eso parara el golpe. Entonces, no importa en qué escenario tú se encuentres hoy, sea cristiano o no cristiano, la violencia no se justifica para nada. Esa es nuestra historia, el cual, como bien dijo mi esposa, ella atentó contra su vida, la vida de nuestra hija de 2 años, pero esa no es la norma. Así no debe ser. A la medida que usted identifique una señal de abuso, dentro de todas las modalidades que hay de violencia, usted busque ayuda, busque un lugar de refugio y tenga un plan preparado para ello. Retomando el tema desde ese día, que fue un quebrantamiento, y a veces el pecado nos insensibiliza. Yo llego 3 meses después a mi casa, el cual no sabía si mi hija comió, si mi esposa comió, si estaban bien o no. Retomé esa vida de soltería y llego a mi casa a buscar ese poquito de ropa y mira la pregunta tan irónica. La pregunta era como que, ¿por qué Paula no me quiere cuando yo le extiendo los brazos? Como que, ¿dónde tú has estado por 3 meses? Y llega de paracaídas y piensa que tu hija se va a correr detrás de ti porque te ama o te extraña o que fuera. Llegó un extraño después de 3 meses. Pero es para que veamos cómo ese poco a poco del proceso de abandono, de sacar el fundamento de tu matrimonio, va socavando nuestra relación. Y ese día que fue un quebrantamiento, y mi esposa al preguntar, al decirme, tenemos que buscar ayuda, no diciendo de que justificando la violencia, sino entendiendo de que necesitamos urgentemente buscar ayuda, solo no vamos a poder, necesitamos una intervención, fue donde comenzó un proceso interesante en el cual fue como mirarme un espejo y decirme, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es el rumbo de nuestra vida matrimonial? ¿Cuál es el destino? ¿Hacia dónde vamos? Y comenzó un proceso interesante de herramientas que queremos compartir para que tal vez en tu situación matrimonial, independientemente se llame violencia o no, son herramientas que nos ayudan en todas nuestras facetas. Parecen sencillas, pero Jesús siempre predicó simple, pero profundo. Siempre. Yo no veo una enseñanza de Jesús diciendo esta palabra en arameo significa tal cosa, en hebreo significa tal cosa, busque su concordancia. No, simple pero profundo. Y lo que queremos compartir hoy son herramientas simples, pero a la vez muy profundas. Sí, les contábamos que esto todo se suscitó nosotros siendo líderes de matrimonio, siendo cristianos, y lo pongo entre las comillas, ¿verdad? Pero realmente nosotros podíamos dar una buena charla de matrimonio, pero nosotros no conocíamos ese Dios restaurador y transformador realmente. Y lo primero que hicimos fue poner a Dios como centro de nuestro hogar. Poner a Dios como centro de nuestro hogar y creer en sus promesas. Creer en sus promesas de que Él iba a poder restaurar nuestro matrimonio, de que Él se iba a hacer cargo de esto aquí y que nosotros íbamos a obedecer su palabra. Porque era importante nosotros hacer un pare de lo que estamos haciendo. Para todo el mundo éramos la pareja perfecta, la gente nos admiraba, los hombres jóvenes o las mujeres jóvenes solteras todavía nos decían, cuando nos casemos queremos ser un matrimonio como ustedes. Nosotros, okay. Bueno, ok. 5 minutos en casa vas a bajar del cielo rapidito. pero
realmente estábamos aparentando. Y llega el momento en que uno se cansa de aparentar. Y llegó el momento en que cuando decidimos buscar la ayuda, que dijimos, Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, todo comenzó a ponerse en su lugar. Era de la única manera que podíamos hacerlo. La Biblia nos enseña algo sobre el fundamento importante basado en esa parábola de los 2 cimientos. ¿Dónde estás construyendo tu casa hoy? ¿En la arena o en la roca? Y me fascina la historia porque dice que ambas o las pruebas que vinieron a probar, valga la redundancia, el fundamento, no fueron más al de la arena y menos al de la roca. Nosotros vivimos en una isla desde junio hasta finales de casi de octubre, es nuestra temporada de huracanes. Así que para nosotros sumamente normal, estamos en el pico ahora mismo de la temporada de huracán, y eso es normal para nosotros, pero el de la arena no puede decir como que mi huracán fue categoría 5, que es el más alto, y el de la roca fue una llovizna. No, dice la parábola que fueron lluvia, viento y tempestad para los dos. La diferencia no fue la magnitud de la prueba, sino cuál era el fundamento. Y el fundamento tuvimos que retomarlo, poner a Cristo, que es esa piedra angular, sobre nuestra vida matrimonial y entender que las apariencias, antes de engañar a otro, nos engañan a nosotros mismos. Y vivíamos un mundo de apariencia. Nosotros tenemos 2 tipos de temperatura en Puerto Rico: calor y mucho calor. No hay otra. No hay otra. Nosotros tenemos un invierno de 75 grados Fahrenheit. Ese es nuestro invierno. No sé cuánto sería en Celsius. Pero es calor. Y ver a mi esposa ir juntos a la iglesia, agarrados de la mano, caminando juntos, pero no de acuerdo. Y la Biblia dice que podrán caminar juntos en acuerdo. No es juntos solamente. Hay mucha gente que camina juntos, pero no están de acuerdo. Y entrábamos a una iglesia que era una carpa en plástico, ¿no? Esa lona, sin paredes, a las 12 del mediodía. Un sol con candente. Un sol candente, sudando. Y ella iba con el cuello alto, con las mangas largas, con unas gafas. Nadie preguntó, ¿qué pasa, Cintia? Yo no estoy poniendo la responsabilidad ni en la pastoral, ni en la gente de la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Pero a veces somos más funcionales dentro del cuerpo de Cristo llamado iglesia que en nuestra propia casa. Y aparentamos, somos grandes artistas en ese ambiente. Pero tuvimos que retomar y poner a Cristo como el centro, entendiendo que la lluvia y el viento y la tempestad siempre va a venir. Aquí la pregunta no es cuándo llega la tormenta, es dónde está el fundamento. Así que esa fue nuestra primera herramienta fundamental. No sé por qué no me ganó un Oscar, porque era tremenda artista. Así es. Ahí, Luis, quería hacerte una pregunta, ¿no? Claro. ¿Qué fue lo que generó ese quiebre, ¿no? Ese punto de inflexión cuando llegás y te arrodillás ante Cintia diciéndole, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para salvar mi familia? Cuando un tiempo atrás le habías dicho directamente como que ya no la querías, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo de separación que te llevó a hacer algo tan valiente como arrepentirte y decir, bueno, estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer para salvar la relación, ¿no? Me encanta cómo usa la expresión punto de quiebre. Recuerda a Héctor Temes en su libro de coaching. Punto de quiebre es una crisis. Y una crisis separa lo que funciona de lo que no funciona. Cuando yo veo a mi hija que no me quiere, que se mantiene en sus brazos, y mamá, que es mamá 24/7, protege a nuestra hija, yo dije, perdí a mi familia. Y ver las lágrimas de mi hija, decir, ¿quién eres tú? Que llegas 3 meses después, 2 años, y su mensaje fue tan contundente que fue un punto de quiebre. Separó lo que funciona de lo que no funciona,
Y ahí yo le dije a mi esposa, ¿qué yo tengo que hacer para recuperar mi familia? Ya yo había concluido en ese escenario de que mi familia no estaba bien, definitivamente. Era más allá de la relación, ya estaba a la próxima generación. Ya perdí a mi esposa, perdí a mi hija. ¿Qué más vas a perder para reaccionar? Una preguntita porque bueno, esto pasó hace muchos años. ¿Qué edad tenían ustedes en ese entonces? Bueno, puede ser entre 26, yo, Cintia es mayor que yo. Sí, como nosotros. Exacto. Oh, sí, qué Sí, bien. ella me lleva 4 años. Sí, ese era el detalle que no tenía que Ese decir. detalle no era importante, pero hay que traerlo a colación. 26 yo, tal vez 30 ella, pero esto vino desde el noviazgo. Claro. En realidad nunca paró. Claro, te pregunto porque por ahí nos están viendo muchos chicos jovencitos y hoy se da Sí. muchísimo esto, ¿no? Esta dinámica violenta que no le llaman violencia, como bien decían ustedes, se van corriendo de Dios, el pecado empieza a tomar un lugar fundamental, ¿no? Y enseguida la opción, y está bien lo que ustedes dijeron, y esto lo decimos muchas veces en la iglesia, primero separarse, somos pro familia, pero son esos momentos donde para sanar hay que separarse, ¿sí? La oración tiene que seguir estando, pero en lugares separados, ¿no? Pero esto que ustedes dicen, quiero visibilizar que eran muy jóvenes, ¿no? Y cómo uno puede salir adelante y otra vez buscando ayuda, ¿no? Buscando ayuda, no solamente el me separo y cada uno sigue por su vida, sino esto, bueno, me separé, pero en ese tiempo pude empezar, o en ese quiebre, en ese momento, empezar a restaurar, porque hoy tenemos mucho más recursos por ahí que hace mucho tiempo atrás, entonces hoy uno puede buscar, es más, podemos estar haciendo esto Puerto Rico, Argentina, o sea que hasta uno puede buscar eso en otros lugares cuando por ahí no se siente tan cómodo en el lugar donde está, o porque lo van a ver, o van a saber que no era todo tan así como ustedes decían, todo tan color de rosa, ¿no? Pero bueno, quería hacer este hincapié de la edad, ¿no? Sobre todo. Sí, y en ese momento, ¿verdad? Siendo, ¿verdad? Uno es inmaduro, y yo digo que uno es inmaduro toda la vida porque toda la vida se trata de aprender. O sea, que hay cosas que no sabemos, así que eso nos hace ser inmaduros, pero estos procesos nos hacen madurar de golpe, de golpe. Y en ese momento, adicional de buscar a Dios, nosotros decidimos permanecer separados, porque obviamente era muy provocador el caer otra vez en violencia, aún con el punto de quiebre. Entonces decidimos permanecer separados y buscar ayuda profesional. Y fuimos donde nuestro pastor, un consejero, y imagínate la cara de nuestro pastor, que siempre nos había visto felices, éramos la mano derecha del pastor, tocarle la puerta y decirle, pastor, y él feliz recibirnos, feliz. ¿Qué nuevo plan tienen? ¿Qué evento tienen? ¿Qué? Y nosotros decirle, pastor, esta vez no venimos para decirle sobre un evento, venimos a decirle que necesitamos ayuda. Llevamos 2 años atravesando esto y necesitamos ayuda. Imagínense la cara de nuestro pastor, ¿verdad? Y comenzar este proceso. Y una de las cosas en buscar ayuda en un matrimonio que vivió violencia es que la ayuda tiene que ser individual primero. ¿Por qué? Porque él tiene que sanar y yo tengo que sanar. Por eso se llama corazones maltratados, porque cuando uno vive violencia o cuando uno vive situaciones en el matrimonio que no entiende, hay que buscar atrás a ver qué está pasando, ¿verdad? Y los dos tuvimos que restaurar nuestra vida, perdonar situaciones y seguir hacia adelante. Pero lo hicimos separados por mucho tiempo. Él sanando, yo sanando. Y la ayuda fue importantísima porque nos dio dirección y nos dio seguridad para volver a vivir y nos transformó realmente. Esa ayuda fue vital, tanto a nivel de espiritual, si podemos llamarlo así, que es pastoral, como también a nivel clínico y profesional, la integración de ambas. Yo creo que Dios le dio la materia gris a todo el mundo, aún no cristiano. Y están las herramientas ahí para integrarla. Pero recuerdo esa reunión con nuestro pastor, que fue nuestro primer acercamiento desde el punto de vista de la consejería espiritual, pastoral, que él me confrontó
Entonces, Cintia, que me estaba, ¿verdad?, empezando a conocer en la vida matrimonial, ya 2 años, mi bagaje y mi trasfondo es violento. Cuando yo tengo un papá que te enseña y te dice, nunca digas nada que no puedes defender con tus puños. Esa es mi crianza. Entonces, yo soy el menor de 4 y yo he visto pelea bien y pelea va entre mis hermanos, cómo nos defendemos unos a otros. En la calle todo se resuelve al puño. Ese es mi trasfondo. Pero mi trasfondo se levanta por medio de unos sucesos que más adelante vamos a compartir sobre esa marca que causó, levantar una barrera para que nadie me toque, nadie me hiera. Entonces mi pastor me confronta, un hombre confrontando a otro hombre, y me dice, señalando, me dice, tú tienes que dejar de agredir a tu esposa. Si tú quieres ayuda, tienes que dejar de agredir a tu esposa. O sea, no hay punto A punto B, no hay alternativa. No es como que ya no cierres el puño, ahora abre la mano, no te enfoques en la cara, del cuello para abajo. Eso no fue. Tienes que dejar de agredir a tu esposa. Y la confrontación es vital, y esto es un principio espiritual espectacular. Solamente Dios confronta lo que ama. Solamente. Yo no veo a Dios perdiendo el tiempo con lo que no ama. Dios nunca confrontó a la serpiente. Confrontó a Adán y a Eva. Porque son los que aman. Y en la confrontación hay un mensaje. Por cuanto te amo, necesito decírtelo. Y vivo una cultura latina que rechazamos mucho la confrontación. No nos gusta. Y decimos que somos honestos hasta que alguien es honesto conmigo. Yo soy transparente, pero el día que alguien es transparente conmigo me ofende. No, pero no me gusta que me digan las cosas así. Dice, pero no te gusta la transparencia. Déjame ser honesto contigo también. Y mi pastor fue transparente conmigo. Tienes que dejar de agredir a tu esposa, si no, conmigo no cuentes. Y fue interesante, porque me jamaqueó, me confrontó para comenzar a tomar decisiones. Yo tuve que aprender mucho como esposa también, y una de las cosas que aprendí, ¿verdad? Ese versículo de Proverbios donde habla de la esposa, de la mujer sabia que edifica la casa, más la necia con sus manos la destruye. Me tocó mucho en medio de eso. Y ahora tengo un ministerio que se llama Esposa Se Sabia, que le hablo a las esposas, les estoy enseñando todo el tiempo los principios de lo que es una buena esposa basándome en ese versículo. Pero una de las cosas que tuve que aprender fue el dominio propio. Nosotras las mujeres hablamos a veces mucho y lastimamos mucho, herimos el corazón de nuestro esposo, como si ellos tuvieran un caparazón alrededor de ese corazón. Y es bien dura las palabras, golpean también bien fuerte. Y somos violentas, somos agresivas con nuestras palabras. Y entonces tuve que aprender a controlarme. Ese dominio propio lo tuve que ejercer en mi casa. Y cambiar la cultura de maldición, que esa es otra de las herramientas, cambiar esa cultura de maldición por una cultura de bendición. Ya nosotros teníamos que aprender a hablarnos bien, hablarnos con respeto. Todo eso lo fuimos aprendiendo en la consejería, algo que nadie nos lo enseñó durante el camino, obviamente porque hay un gran % de matrimonios que nunca cogieron consejería matrimonial, prematrimonial. Entonces, nosotros somos ese % también. Y nosotros llegamos sin unas herramientas al matrimonio. Entonces, la verdad que el matrimonio no es nada fácil. Tenemos 2 personas que se aman, pero tenemos 2 personas con caracteres diferentes, con personalidades diferentes, una identidad de hombre, la identidad de mujer. Es bien complicado. Entonces, sin esa dirección, pues mucho más complicado. Si tenemos las heridas del pasado, mucho más complicado. Y entonces, pues empezamos a poner todo en orden y crear en casa esta cultura de bendición maravillosa que solamente Dios puede hacer para mantener la paz en casa. Y fue lindo poder ir de forma gradual viendo cómo nosotros íbamos transformándonos. Yo les decía que estábamos separados y había momentos en que nos decían, ok, véanse un día.
tengan citas como si fueran novios. Comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo, o sea, estar casados, pero empezar otra vez con citas. Y en la cita podíamos ir a comer, pero 2 mesas más allá había un matrimonio que le rendíamos cuenta que esa es otra de las herramientas, matrimonios que se acerquen, que sean fuertes y maduros, ¿verdad? En la palabra. Y a 2 mesas más allá había un matrimonio. Y si veían que había tensión en la mesa, pues se acercaban. Y no nos podía molestar. No nos podía molestar que nos preguntaran, ¿está todo bien? Y nosotros decirle, pues sí, está todo bien, tenemos que manejar. Fue bien interesante el proceso, ir juntándonos de forma gradual hasta poder vivir juntos y vivir lo que vivimos ahora, que es un matrimonio de impacto. Así que está en buscar ayuda. Sí, yo tengo una pregunta para Cintia antes de que sigan. Ahí recién Luis hablabas de lo importante que fue en tu vida la confrontación, ¿no? Que tu pastor de frente, cara a cara, te confrontara. Volviendo a esos 2 primeros años, vos, Cintia, ¿tuviste en algún momento la oportunidad de confrontarlo a Luis frente a la realidad de la violencia doméstica? De decir, bueno, Luis, tenemos un problema, busca ayuda. Te pregunto porque algo muy común en estos casos de violencia doméstica es la indefensión adquirida o aprendida, ¿no? De la esposa que ya se acostumbra o normaliza ciertas conductas y nunca tiene el atino de confrontar o hacer una denuncia. ¿Qué pasaba dentro tuyo en esos primeros 2 años, ¿no? Pues mira, si supieras que cuando yo conocí a Luis, Luis era cristiano y yo no. Entonces él fue canal de bendición a mi vida. Cuando comenzamos este proceso tan fuerte, pues vinieron muchas confusiones a mi corazón. Yo dije, pero este hombre, que fue el que me enseñó de Dios, el que yo vi que el que llegaba al trabajo, porque yo era la jefa de Luis. Yo era la jefa. Eso no ha cambiado en 25 años, pero hay cosas que no se cambian ni con oración ni con ayuno. Mismo patrono por 25 años, paga bien. Él está feliz. Si no hubiera cambiado de trabajo. Ay, Dios mío. Bueno, la cuestión es que, ay, ¿en qué iba? Me fui. Yo lo veía llegando a él a la escuela a orar y eso me cautivó el corazón. Yo empecé a anhelar lo que Luis tenía. No fue que él me hablaba, él me mostraba quién era Dios. Entonces yo empecé a anhelarlo y cuando más tarde se suscita este evento de violencia, que ya yo había conocido al Señor, ya yo había entregado mi corazón cierta parte, porque la parte de mi abuso de chiquita yo nunca se lo dije a nadie, incluso a Luis, pues entonces se comienza a dar este proceso. Comenzaron muchas confusiones en mi mente, pero yo no tenía ni el deseo de buscar ayuda, ni no me sentía cómoda, me sentía con vergüenza para buscar ayuda, para decírselo a mi familia, incluso amistades, a nadie. Nosotros lo vivíamos nosotros en casa, nadie lo sabía. Y la confusión era muy válida. Esta persona que me presentó a mí el evangelio, 2 años después es mi agresor. ¿Cómo yo entiendo eso? Y cuando su familia, que no es un trasfondo cristiano, ¿no? De tradición o de costumbre, si ella llega a decirle, al cual al principio hubo un choque tal vez con la parte cristiana, yo con su familia, dice, papi, mami, hermanos de ella, siéntense. Mira, mi novio, mi esposo, el cristiano, el que iba a la iglesia, es el que me está pegando hoy en día. Entonces, la cohibió. Y ¿a dónde voy? Si voy a donde mi familia, me imagino que la expresión que recorre toda Latinoamérica, yo te lo dije, yo sabía que esos cristianitos son cristianitos de disfraces, todos los cristianos son iguales, mira, entonces se encerró, no tengo una familia de apoyo, tengo un esposo maltratante, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Así que retomando esas herramientas, no solamente la cultura de bendición, la cultura define los comportamientos de los pueblos.
Y la Biblia dice, no devuelvas maldición por maldición, sino que bendiciendo, sabiendo, ese saber, no, sí, es interesante, sabiendo que fuimos llamados a heredar bendición. O sea, en nuestra cultura espiritual, en la cultura se llama cultura de bendición. Y es porque fuimos llamados para eso. Así que tuvimos que implementar esa cultura, hay que desechar cultura, hay que deconstruir para construir. Y ese punto tercero de las relaciones, las amistades, ¿con quién nos rodeamos? Como a mí me confrontan, y yo, aún desde mi crianza, es una crianza confrontativa, en el buen sentido. Yo trato de ser con el varón lo más transparente y honesto posible. Entonces, si le digo, si tu mejor amigo es el divorciado 5 veces, el que se va viernes y llega domingo, y esa es tu fuente de sabiduría para problemas matrimoniales, pues entonces tus amistades hablan más de tu carácter que el de ellos. Dime con quién andas y te diré quién eres. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Corromper no es destruir. Corromper es un proceso largo que se da poco a poco. Y si yo me rodeo de amistades que su finalidad es corromper mi vida matrimonial, pues tarde o temprano va a pasar eso. Así que tuvimos que desechar amistades y rodearnos de matrimonios maduros, matrimonios con experiencia. Hay 3 tipos de relaciones que uno tiene que tener en la vida. Gente que uno mira hacia arriba, de ahí yo aprendo. Son 50 años casados, 40 años casados, 60 años casados. Hace poco tuvimos el funeral de un tío de mi esposa, 62 años de casado. Entonces, esa gente no tiene que decir mucho. Mírame, ya 62 años de casado. Uno debe tener relaciones que uno mire hacia arriba. También debe tener relaciones que mire ojo a ojo, cara a cara. Son estas relaciones que no tenemos empatía. Ni tú me impresionas a mí, ni yo te impresiono a ti. Caminamos juntos, tal vez tenemos criando juntos niños pequeños o adolescentes o universitarios y nos entendemos. Pero también gente que uno mira hacia abajo en el sentido de la compasión. ¿Cómo yo ayudo a ese noviazgo? ¿Cómo yo ayudo a esa pareja que está comenzando? Y a la medida que yo tenga esas relaciones en mi vida, mantengo un balance y sé que yo puedo rodearme de gente que aporta. Para nosotros fue vital el rodearnos de matrimonios maduros. Como bien decía mi esposa, estábamos sentados en una mesa en un restaurante y llegaban estos amigos que son nuestros compadres al sol de hoy, años de relación, están bien. Yo veo que hay como que cara de enojo, tensión, y ya éramos adultos. Y eso es comportamiento también de jovencito, adulto. No nos gustaba, obviamente, no, nos incomodaba, pero era necesario rodearse de matrimonios maduros. Sí, y en ocasiones cuando teníamos tinopeíamos en la casa y teníamos situaciones fuertes, pues teníamos que separarnos en la misma casa y llamar a estas amistades, era una de las instrucciones. Entonces llamábamos y yo le decía, mira, tengo ganas de decirle tal y tal cosa, porque ya me tiene harta. Y entonces empezábamos a orar y eso aplacaba todo coraje y salía y hasta podíamos hablar calmadamente. Y al día de hoy nosotros podemos tener desacuerdos, pero tenemos la madurez de sentarnos, hablarlo tranquilamente, todo porque establecimos unos controles en medio del proceso de la restauración. Y por eso es que no todo el mundo aguanta los procesos de restauración en la violencia específicamente, porque hay que realmente morir para que Cristo viva en uno, así como dice la palabra, prácticamente morir, dejar de ser todo y dejar de hacer todo lo que estabas acostumbrado para empezar a vivir la palabra de Dios en uno. Una de las cosas que hicimos y establecimos en casa hasta el día de hoy fue el altar familiar. Todas las semanas, un día, nos sentamos con Paula y hablábamos la palabra, cantábamos canciones, jugábamos juegos entre nosotros de familia, donde al final decíamos cuál era la enseñanza de ese juego, diferentes cosas. Y a los 8 años de Paula, la sentamos en una silla
y nos arrodillamos frente a Paula. Y le dijimos, y esta parte es bien difícil, le dijimos, Paula, mamá y papá, cuando tú eras chiquita, vivieron esto. Mamá y papá se dijeron cosas feas delante de ti, se agredieron delante de ti. Y hoy queremos completamente avergonzados pedirte perdón. Nuestra hija abrió los brazos y nos dijo, pero si yo los amo, claro que los perdono. Y para nosotros eso fue lo más grande que nosotros el perdón más grande, que fue como si Dios mismo nos estuviera diciendo, los perdono. Y para nosotros fue impresionante ese perdón de nuestra hija. Gracias al Señor, pues Dios es el gran yo soy, Él lo puede todo. Nuestra hija no se acuerda de nada de lo que pasó en casa. Obviamente tenía 2 años, no tiene recuerdos de ese tiempo. Y nuestra hija hoy en día tiene 23 años. Y desde los 11 años está parada en un altar adorando a Dios, es líder de adoración. Sacó un disco que ustedes la escucharon cantando. Gran disco, gran disco. Y realmente nos enorgullece la vida de Paula, nos enorgullece. Ha hecho un noviazgo, tiene 3 años de novio, 3 años de novio. 3 años de noviazgo, un noviazgo de altura, ellos de verdad que estamos bien agradecidos a Dios de que nosotros enderezamos nuestros pasos en el momento que teníamos que hacerlo, ¿verdad? Y nuestra hija ha aprendido de nosotros y ella dice que nosotros le hemos dejado un legado, le hemos dado enseñanza. Le hemos mostrado un ejemplo, un modelo de lo que es un matrimonio cristiano. Y eso para nosotros es grande, de que pudimos hacer esa transformación en nuestras vidas. Ahí Herencia, sí, perdón. Herencia es lo que uno recibe. El legado es lo que uno deja. El legado es mucho más intencional que la herencia. La herencia yo nunca la pedí, me la dieron. Pero para dejar un legado hay que esforzarse, hay que dar la milla extra. Y de todos los mensajes y libros que yo he podido leer en mi vida, predicaciones y grandes predicadores, el mensaje más espectacular que yo he escuchado en mi vida fue a los 8 años de mi hija Paula. ¿Cómo no voy a perdonarle si ustedes son mis padres? Ese es el evangelio en todo su esplendor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y para nosotros fue un proceso interesante en ese altar familiar. El altar familiar es traer la presencia de Dios a casa. No es buscarla en una iglesia, es traerla a casa, es vivirla en casa. Y somos pastores y amamos la iglesia, y la iglesia es un lugar hermoso, pero ya la presencia de Dios no es el arca, ya no cabe en 4 paredes. Está en nosotros y vive en nosotros y se trae a casa. Como resultado de ello, nosotros pasamos por un proceso bastante intenso luego de Paula. Si quieres contarlo. Sí, que Valeria iba a hacer una pregunta. Sí. No, ahí quería por ahí afirmar algunos conceptos que ustedes están diciendo y que creo que son buenísimos. Por un lado, el tema de los mandatos familiares, ¿no? Cómo ciertos mandatos se hacen como carne en nuestra vida, ¿no? Esto que vos contabas. Y ahí entra esto también que es muy importante, separar la conducta del ser, ¿no? A veces Correcto. decimos, es violento, y si es violento, nació violento, ya está, no hay manera de transformar. No es como que si tenemos un bebé y le dice, tuvo un hijo violento, no. En realidad todos los hijos nacen con las características que Dios puso extraordinarias, todo propósito de Dios. Entonces, cuando uno puede entender que por ahí la situación que está viviendo las personas que nos están escuchando de violencia o de otro tipo, y estamos hablando de esto, ¿no? Tiene que ver con una conducta, ¿no? Porque Dios puso algo hermoso en nosotros, que solamente a veces ese tipo de conducta empieza como a sobreponerse con ese modelo original, ¿no? Esa persona original como Dios nos hizo a nosotros, ¿no? Y también otra cosa muy importante es el tema de la humildad, ¿no? De parte de ustedes, ¿no? Una vez que uno empieza en un proceso, siempre decimos los procesos son a veces dolorosos y largos, ¿no? Queremos todo mágico,
estamos en la cultura del ya, de todo de Microondas. repente. Sí. Exactamente. Sí, ahí quería preguntarle cuánto duró ese proceso, por lo menos el tiempo que estuvieron separados y que tenían esa cita como un volver a empezar un nuevo noviazgo, ¿no? Sí, un nuevo noviazgo y un nuevo matrimonio por partes. Primero era en la cita, y luego un fin de semana que vivíamos juntos, luego una semana hasta que pudimos vivir el año. Exacto. Estuvimos como un año completo en este proceso Poco a de retomar lo que era nuestro matrimonio. Claro. Yo estuve en Y consejería 8 años de mi vida. mira, No 8 años porque literalmente mi caso era tan grave, sino por querer abortar muchas veces el proceso. Y me tardé 8 años, tal vez lo que pude haber hecho en un año, pero era como que, ay, no quiero seguir, no me gusta cómo me dicen las cosas, porque yo tengo que trabaje ella primero, cuando ella cambie, pues yo cambio. No todo es culpa mía. Entonces, 8 años en el cual hombre que me está viendo hoy entienda de que es necesario, no son los 8 años, de que es necesario pasar por ese filtro y como mencionaba Valeria, ¿no? El temperamento se hereda, el carácter se forma. Y la violencia no es un asunto de temperamento, es un asunto de carácter. Y el carácter tú lo forma o lo deforma. Y se forma en casa y se deforma en casa, en la crianza, en los estilos que te van formando hacia ese futuro. Así que para nosotros fue vital ese proceso de sentarnos, de escuchar, de por aquí sí, por aquí no. Fue muy interesante. Sí, Perdón, qué importante que digas esto, Luis, de los 8 años, sobre todo para los varones, ¿no? Porque no sé por qué los hombres tenemos esta idea que es todo automático, ya está, me arrodillé, lloré, me arrepentí, Exacto. Y se acabó y no. Nuestra mente lineal. Exacto. Punto A, punto B es una línea, se acabó. No hay nada más. miren, esto es súper importante y yo hago hincapié mucho en esto, porque a veces uno dice, bueno, qué proceso largo, pero la realidad, cuando esto se rompe, el proceso es doloroso para toda la vida, ¿no? A veces es mejor decir, bueno, pasamos por un año de esto, porque nosotros que los conocemos, bueno, y muchas personas que lo conocen, cómo pudieron restaurar su familia, 25 años de casado, cómo marcó una generación, porque a veces no nos damos cuenta que terminamos lastimando a las generaciones que vienen, no solamente de nuestros hijos, sino nietos, ¿no? Generaciones de violencia. Entonces, a veces, con el solo hecho de con humildad, esto que decían, morir, ¿no? Decir, bueno, vamos a dejar ser ahí transformados, que Dios empiece a trabajar en nuestra vida, en este proceso doloroso, pero que tiene fecha de vencimiento, que no es para toda la vida. En cambio, lo otro también hay que esforzarse por estar mal, porque después termina siendo para toda la vida, y cómo eso salpica realmente maldición de generación en generación. Entonces, entender que estos procesos son mejores que los otros que a veces no nos cuentan, nos dicen, no, pero esto ya está, es fácil. No, pará, no es como el divorcio, no es que es fácil, hay un lado B que nadie te lo está contando, hijos que tienen que después ir al psicólogo, yo soy psicóloga, ¿no? Ir al psicólogo, a la psicopedagoga, ir a esto que retroceden, que les va mal en el colegio, mal con sus amistades, por todo este circuito, aun cuando están separados, porque nos pasa y hoy se ve familias violentas que lo que te dice la sociedad es no hay cura para el violento, separate, vos mujer, hacé tu vida, pero no significa que ese hijo crece sin un padre, que ese violento sigue siendo violento, o sea, no se rompe ese círculo. Es correcto. ¿No? Se divorcia y se casa y es violento con otra persona. Pero algo que reveló nuestra restauración es que nosotros teníamos cosas que nosotros no nos habíamos dicho. Y ese proceso de 8 años de Luis también fue un proceso de sanidad de su corazón, porque él fue muy marcado de pequeño. Y yo fui muy marcada de pequeña. Entonces, yo nunca se lo dije a él y él tampoco me mencionó eso cuando nosotros nos estábamos conociendo. Así que habían cosas que no nos habíamos dicho, que en el proceso de restauración pudimos sanarlo y pudimos hablarlo. Entonces, en una de los altares familiares que tuvimos aquí en casa, adicional de pedirle perdón a Paula, nosotros pudimos mirarnos a los ojos sin ningún intermediario y poder pedirnos perdón y perdonarnos en ese altar. Fue un tiempo precioso donde también sellamos un tiempo de dolor y comenzó una nueva temporada en nuestras vidas. Esta temporada que estamos viviendo, 10 años después de haber pasado por el proceso de violencia,
es que nosotros logramos contar este testimonio. Esto no fue que nosotros sanamos y ya al año después comenzamos, que lamentablemente mucha gente hace. Pero nosotros tardamos 10 años procesando, sanando, discutiendo, transmitiendo, reconociéndonos, tú sabes, viendo otra vez quién es Luis, quién soy yo. Oye, son procesos transformadores y la transformación se tarda. 10 años para poder contar esto y aún todavía yo lloro en ciertas partes porque es la mano de Dios en la restauración de nuestra familia. Y eso no hay manera de decirlo sin que se nos quiebre el corazón nuevamente, recordando, rememorando ese tiempo, ¿verdad? De bendición, porque ahora es una bendición. Y nos dimos cuenta en la sanidad, de la ayuda, de todas estas herramientas que hemos brindado, en que en realidad mi problema no era Cintia, que el problema de Cintia no era Luis. Correcto. Era mi abuso, mi herida, mi marca de maltrato y abuso sexual de pequeño, aún la de ella también, en varias ocasiones, que se unieron, Eso, tarde o temprano iba a salir por algún lado. Y fue ese proceso y no quiero, ¿verdad?, sonar irreverente o justificatorio, ¿no? Pero gracias a esta crisis es que yo pude abrir mi corazón y que luego de 29 años de haber pasado abuso sexual cuando niño, expresar la frase que abre los cerrojos de las heridas del alma, que es te perdono. Y fue un retiro de matrimonio en el cual yo pude perdonar a mis agresores, que fueron familias cercanas. Y es que cuando uno abre el corazón y la transparencia te va sanando, es como un efecto dominó. Y va a seguir llegando a lugares que tú no querías que llegaran, pero va a llegar. Al igual que con ella también. Y pudimos abrir nuestro corazón. Ella se enteró de cosas que nunca se había enterado. Yo me enteré de cosas que nunca había enterado de ella. El enamoramiento es lindo, pero no es lo fundamental. Nos profundizamos en el amor de Dios. Nos enraizamos en ese amor. Llevo 23 años sin levantarle la mano a mi esposa. 23 años de que en esta convicción de que no hay vuelta atrás. Nuestro enfoque desde hace 23 años no es hacer el matrimonio de antes, sino el de ahora en adelante. ¿Cómo usamos esta historia ahora? Mi esposa dice que fueron 10 años de espera, de proceso, de no querer tampoco hablar del tema, de vergüenza. ¿Qué van a decir mi familia? Cuando yo se lo dije a mi mamá, que en paz descanse, mami, vamos a compartir esta historia. Lo más seguro es esta expresión boricua, es la expresión argentina, los platos sucios se lavan en casa. No, ¿por qué van a hablar de eso? Eso no se dice públicamente. Y yo, mami, tranquila, no es un asunto tuyo, no es un asunto de papi. Lo hicieron bien. Trataron de hacerlo el máximo esfuerzo en la crianza con el conocimiento que tenían. Yo soy el menor de 4, Cintia es la menor de 5. Tranquilo, nada tiene que ver con ustedes. Pero hay miles de personas que necesitan escuchar esta historia. Y fue chocante para la familia de Cintia igual también. Ay, pero ¿por qué hablar de esto en la televisión, en la radio, en el periódico, en la iglesia? Ay, pero esos son temas que se van a enterar que los Roy y los Martínez eran así. Pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y gracias a este proceso, pues nuestro matrimonio, que no es perfecto, pero sí saludable, como hemos aprendido en Somos Uno, hemos dado por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hemos podido bendecir la vida de miles de matrimonios a través de esta historia y saber de que hay esperanza. Nuestra historia terminó bien. No todas las historias terminan así. Y es parte de las consecuencias. Yo no tengo explicación alguna, sino simplemente son consecuencias. Pero no importa si se restauró, o se separó, o se divorció, hay esperanza en Cristo. Sigue siendo nuestra esperanza de gloria. Nuestra vida sin Él no tiene sentido. Luego Cintia perdimos 3 bebés corridos de embarazo. Fueron 3 nuevas pruebas que enfrentamos.
pero ahora el fundamento estaba en la roca, no en la arena. Y lo enfrentamos. Fue difícil, doloroso, lloramos. La primera vez yo la consolé a ella, la segunda vez ella me consoló a mí, la tercera vez nos consolamos uno a otro. Comenzamos a adorar mientras la muchacha nos hacía el sonograma y salió porque vio algo, Yo no había ya latido. nosotros sabíamos. Y comenzamos a adorar a Dios porque ya Dios había transformado tanto nuestras vidas que dijimos, No hay latido, pero si Dios no hay quiere, no esperanza. quiere. Y Eso es. nosotros comenzamos a adorarlo y dijimos, Señor, gracias pues, por la experiencia también. Y tenemos una oración, y que queremos tal vez concluyendo, tenemos una oración en la mesa de que decíamos, Señor, ayúdanos algún día a cerrar el círculo. Tenemos que estirarnos mucho para cerrar el círculo en la mesa, éramos 3. Ayúdanos a cerrar el círculo, algún día, 8 años después. Y los números no son casualidad. El número 8 significa nuevos comienzos, nuevos comienzos. 8 años después, Cintia queda encinta por 5ª vez. Y fue otro milagro. Paula fue un milagro. 8 años después de Paula. 8 años después de Paula. Y nació nuestra segunda hija, Emmeline Alanis, que hoy tiene 15 años. Y cuando se sentó en la mesa, pudimos cerrar el círculo. Cerrar el círculo. Y Señor, gracias, porque tú eres un Dios de promesa. Nuestras hijas aman al Señor. Vivimos para desgastarnos para el servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores, y conocer gente como ustedes, pues es un privilegio, porque su vida nos inspira también a nosotros. Claro. ¿Alguna pregunta? No sé si tienen. Miren, es un tema enorme, ya se nos voló la hora, pero más que nada agradecerles millones de gracias por la valentía de contar su historia. Como bien decía recién Luis, bendice a miles de personas, de matrimonios que están atravesando una situación similar, traen esperanza. Ese fue el objetivo del encuentro de hoy. Y antes de cerrar, pedirles que oren, ¿no? Infundiéndoles aliento, esperanza a aquellos que quizás están atravesando una situación así. Recomendarles a todos la lectura del libro de Luis y Cintia, Corazones Maltratados. Se consigue, creo que la casa editorial es Casa Creación, se consigue online, ebook, Amazon. Sí, ahora está apareciendo en pantalla la portada del libro. Ahí ellos cuentan su testimonio con mayor profundidad y detalle, y también dan estas herramientas prácticas. No es solamente infundir esperanza, sino, bueno, a partir de la experiencia de ellos, cuáles son esos pasos a seguir, el buscar ayuda, el rodearse de la gente indicada, bueno, todo lo que fueron compartiendo en su testimonio, y decirles, bueno, hagan lo que ellos hicieron, ¿no? Abrir el corazón, buscar ayuda, a tiempo. Siempre decimos, la iglesia no es el club de los perfectos, es la hermandad de los sinvergüenzas, ¿no? Es el hospital del alma, donde el Señor ha puesto tantos recursos terapéuticos con hermanos que nos pueden confrontar, como bien decía Luis, gente que nos ayuda a sanar esas heridas profundas del corazón. Acompañarte a un restaurante, o sea, eso lo hace la iglesia nomás, ¿no? El decir, te llamo en este momento, realmente es impresionante, porque no es solamente esa oración poderosa que es tan importante, esa espiritualidad, sino ese Dios en acción, ¿no? A través de otros. Por eso hay que estar en las iglesias. Si alguno está escuchando esto, bueno, busque esa iglesia más cercana. No somos perfectos, como decía Sebi, pero siempre hay esta familia, ¿no? Esta familia iglesia para ayudar, para orientar, para poder colaborar en estos procesos de sanidad. Así que bueno, les pedimos que oren impartiendo esperanzas, y con ese corazón tan hermoso que tienen ahí de fondo, en algún momento fue maltratado, pero hoy, no sé si ahí están las dos manitos de ambos. Nuestras manitas. Ahí está. El sello de Dios en nuestro matrimonio. Oramos, Padre, te damos gracias en esta hermosa hora. Gracias porque tu palabra me enseña que en tu nombre cobra nombre toda familia. Y en esta hora hablamos tu nombre, el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores,
el restaurador, el salvador, el que reconcilia, el que sana, el que perdona, el que hace todo nuevo, el que brinda nuevas oportunidades sobre cada familia en esta bella nación de Argentina y aún en el lugar del mundo donde llegue este mensaje. El tiempo de los milagros no ha expirado. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y que en esta hora, Señor, tú operes un milagro creativo sobre cada familia. Que el nombre de Cristo no falte en casa. Que el nombre de Cristo sea de generación en generación. Y que la historia de amor que te está formando en cada matrimonio, en cada familia, sea la historia que sin lugar a dudas tenga que decir, Cristo lo hizo otra vez. Dios es real. Padre, gracias por la vida de Valeria y Sebastián, Señor, le bendecimos. Gracias por el corazón apasionado de servirte y la pasión y el amor que sienten por la familia. Les bendecimos, ensancha el lugar de su tienda, aumenta el lugar de su influencia, Señor, y que donde quiera que pisar la planta de sus pies sea un lugar bendecido y que Cristo se vea a través de ellos. Les bendigo a ella y a su familia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, millones de gracias. Nos abrazamos acá a la distancia. Ya nos veremos nuevamente. Los pueden seguir en las redes. En las también, redes sociales, sí. El ministerio ya. El ministerio juntos, pero no Juntos, iguales. pero no iguales. Juntos, pero no iguales. Una cápsula que sale todas las semanas, todos los miércoles a las 10. Juntos, pero no iguales. En Instagram y en Facebook, una cápsula de 1 minuto. La pueden compartir, Seba, en su iglesia, donde quiera, porque son 1 minutito que dura para ir, para bendecir familia. Así que un abrazo. Excelente. Bueno, millones de gracias. Abrazo enorme. Bendiciones ahí a... Una foto. Ah, estamos. Ahí está. Bueno, abrazo grande y nos encontramos el próximo miércoles en el nuevo encuentro de la Escuela de Familia. Chau. Un abrazo, familia.